Y en los versículos que estaremos meditando del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, nos enseñan cómo las personas buscaban a Jesús. Y por eso hoy quiero comenzar con algunas preguntas. Primera de ellas, ¿por qué estás aquí el día de hoy? Pregúntate tú solo, tú no la respondas. En tu mente, pregúntate, ¿por qué estás aquí en esta mañana? La segunda pregunta, ¿qué es lo que buscas realmente en la iglesia? Es decir, cuando tú vienes aquí a la iglesia, ¿qué es lo que tú buscas, lo que tú deseas y lo que más anhelas cuando te reúnes? Así que quiero que pienses en estas preguntas, porque a lo largo del sermón estaremos meditando de manera indirecta el por qué nosotros estamos aquí y qué es lo que buscamos en la iglesia o qué es lo que buscamos en el Señor. Pero vamos a orar y después comenzaremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque hoy estamos aquí reunidos para meditar en tu palabra y pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de lo que tú has plasmado en este libro tan atesorado por nosotros, que es tu palabra, la Biblia. Habla a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros, que sea tu Espíritu Santo moviendo ese corazón que tenemos, quizás un corazón de piedra, y danos, Padre, un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz. Pedimos que tú seas el que hable a nosotros, que las palabras que yo diga no sean palabras humanas, sino que seas tú hablando con poder, que podamos, Señor, tener nuestra mente totalmente dispuesta a escucharte, que dejemos a un lado nuestras preocupaciones, quizás también las necesidades que tengamos, quizás enfados, tristezas, todo aquello, Señor, que podamos quitarlo de nuestra mente y que podamos centrarnos solamente en ti y en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Conozco a un predicador en México que es realmente un poco cercano a mi familia. Y este predicador pues viaja por diversas partes del país y quizás en algunos momentos también ha viajado a algunas partes de Centroamérica. De hecho, ha estado en Guatemala en alguna ocasión y también en El Salvador. Y campañas evangelísticas con el fin de compartir el evangelio a las personas que no conocen del Señor. Pero él, mientras va a estas iglesias o a ciertos lugares, pues va invitando a la gente para que vaya a esa reunión pues especial. Pero la manera en la que él invita a la gente es una manera muy peculiar o una manera un poco interesante que nos llamaría la atención. Así que cuando él está invitando a la gente, él les dice, ven, acompáñanos a la iglesia, porque Jesús es la solución a tus problemas. Es lo que él dice a la gente, ven, acompáñanos, porque Jesús es la solución a tus problemas. En realidad, yo creo que sí, Jesús es la solución a nuestros problemas, porque Él es el Rey eterno. Él es la solución a las necesidades humanas. Pero algo que también debemos notar es que Jesús no es un mago que sale solamente porque tú frotas una lámpara. Y a veces nosotros pensamos así de Dios. A veces nosotros tenemos esa percepción de nuestro Dios. Tenemos alguna necesidad e inmediatamente corremos a Él pensando que Él inmediatamente tiene que solucionar nuestros problemas. Pero Dios no es un mago. Si buscas a Jesús solamente porque Él tiene poder para solucionar tu vida, y nota lo que estoy diciendo, si buscas a Jesús solamente porque Él tiene poder para solucionar tu vida,
Déjame decirte que tú tienes una visión distorsionada de quién es el Señor, pero también qué hace el Señor en tu vida. Y a esto me refiero a la persona y obra de Jesús. Pero hoy precisamente nos enfocaremos en la segunda parte, en la obra de Jesús, en las acciones del Señor Jesús. Pero antes de enfocarnos en su obra, debemos considerar de manera muy rápida la persona de Jesús. Y en este relato de Mateo capítulo 4 y todo el libro de Mateo nos demuestra que Jesús tiene autoridad como el rey. De hecho, Jesús deseaba que todos reconocieran su autoridad. Mira lo que dice Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús deseaba que todos reconocieran su autoridad como el rey. Él proclamó que el reino de los cielos, que el reino de Dios se ha acercado porque él estaba presente en ese momento. Así que él demostró que el reino de Dios estaba presente aun y cuando los israelitas vivían bajo el imperio romano. Jesús está demostrando que Él sigue siendo el rey a pesar de los gobernantes humanos. Y es interesante notar que en estos versículos que hemos leído, la gente no pidió inmediatamente a Jesús una liberación nacional. Notemos versículo 23 y 24. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Pero notemos, Jesús anteriormente en el versículo 17 está mencionando el reino de Dios está presente y ellos esperaban al Mesías. Después se menciona que ellos llevaban a los enfermos. Es interesante pensar esto, porque si Jesús declaró que el reino de Dios estaba presente, ¿por qué la gente no pidió la liberación de Roma de manera inmediata según este relato? Es porque Jesús demostró quién es Él y demostró también cuál es su obra. Jesús quería demostrar que su reino no es de este mundo, que no vive bajo los parámetros humanos. Él demostró que su reino no tiene límites humanos. Él demostró que su reino va más allá de la comprensión humana. Por eso veían a Jesús como esa persona que tenía poder universal. Y a este punto tú pudieras decir, sí, Jesús está demostrando que es el rey, pero Jesús está demostrando que es el rey de los judíos, que es el rey de los israelitas. Es el rey que ellos anhelaban que los liberara, es el rey que ellos anhelaban para buscar al Señor. Sin embargo, vemos que Jesús demostró que es el rey con autoridad universal. Y esto lo vemos en todo el libro o el Evangelio de Mateo. Nota conmigo Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Mateo 4, 12 al 16. Y cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y nota que dice Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Así que vemos que este énfasis de ir a Galilea para que los gentiles también conozcan del Señor. Por eso sabemos que también Jesús estaba en Samaria, que los judíos les llamaban perros. Eran personas que no eran aceptadas entre los judíos porque se habían mezclado con otras naciones. Mateo 4:24 nos dice que se extendió la fama de Jesús por toda Siria, más allá de los límites de Israel. Y sabemos de memoria Mateo 28, 18 al 20. Jesús está diciendo a sus discípulos que hagan discípulos por todas las naciones. Así que a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, de principio a fin, se demuestra que Jesús es el Rey eterno con autoridad universal. Se demuestra que Jesús es el Rey, es el Mesías esperado, pero no solamente de los judíos. Es el Mesías que viene a liberar espiritualmente al mundo. Y esto tiene una implicación para nosotros, porque Jesús es el Rey del universo y de los judíos. Eso te incluye a ti y a mí. Así que no hay excepción. Jesús es el Rey del universo. Jesús es nuestro Rey. No es solamente el Rey de los judíos. Y debido a que Jesús es el Rey, tú debes buscarlo. Y es lo que este relato nos está invitando. Gente buscaba a Jesús. Y nosotros debemos de preguntarnos, ¿por qué debo buscar a Jesús? Tú y yo debemos buscar a Jesús porque su predicación nos transforma espiritualmente. Y esto es lo que vemos en los versículos 23 en adelante. Se nos menciona que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Notemos que usa dos palabras Mateo para describir la obra de Jesús. Él enseñaba y él proclamaba, él predicaba. Jesús enseñó el evangelio. El evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Así que el mensaje de Jesús como rey son buenas noticias para la nación, porque el evangelio es lo que realmente cambia el corazón del hombre. Es aquello en lo cual se demuestra el poder de Dios en el corazón del hombre. Un corazón duro de piedra es transformado por el evangelio. Y es solamente por la palabra de Dios que una persona llega a la fe, según Romanos 10, 17. Así que Jesús enseñaba buenas noticias. Pero notemos que la otra palabra que aparece es que Jesús proclamaba. Y es interesante notar que la palabra proclamar en este contexto quiere decir anunciar como un heraldo. Y un heraldo era una persona enviada por el rey para dar el mensaje del rey. Y el heraldo tenía que asegurarse que entendía perfectamente lo que el rey quería decir a la nación. Podían ser buenas noticias, podían ser malas noticias, podían ser incluso un mensaje que tributaran más las personas, entre muchas otras cosas. Pero el heraldo tenía que asegurarse que daba el mensaje correctamente. Él no podía alterar el mensaje. Y esto es interesante. ¿Por qué la Biblia nos dice que Jesús anunció como heraldo? Si por un lado Jesús dice que es el rey, si Jesús es el Mesías esperado, porque Él da un mensaje como el heraldo. Y esta está en la declaración de Jesús. Jesús declaró que sus palabras no eran suyas. Jesús declaró que sus palabras eran las palabras del Padre. Y lo dijo en diversas ocasiones. En una de ellas lo dijo a los judíos, no solamente a sus discípulos. Notemos Juan 5, 30 y
Juan 5:30 al 34. Jesús hablando a los judíos. Yo nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos que Jesús está mencionando que Él no hace su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombres. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús está declarando que su voluntad, que sus acciones vienen directamente por la voluntad del Padre. Jesús tenía una comunión íntima con el Padre y el Padre lo guiaba a su voluntad. Pero también dijo esto a sus discípulos en Juan 14, 10 y 11. Juan 14, 10 y 11. Juan 14, 10 al 11 nos demuestra cómo Jesús habla con sus discípulos y específicamente con Felipe. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Así que Jesús declaró que sus palabras no eran suyas, eran las palabras del Padre. Por esta razón Jesús proclamó y anunció como un heraldo, porque cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Así que las palabras de Jesús, y exactamente en este contexto de Mateo 4, la predicación de Jesús provenía del Padre. Jesús se limitó a proclamar la voluntad del Padre. Sus palabras eran las del Padre. Pero algo importante que decir es que ver a Jesús era lo mismo que ver al Padre. Por un lado, Jesús predicó las palabras de su Padre, pero ver a Jesús era lo mismo que ver al Padre. Porque Juan 1:18 nos dice que el unigénito Dios, es decir, Jesús, ha dado a conocer al Padre. Así que las palabras de Jesús eran las palabras de Dios, palabras inspiradas por Dios. La predicación de Jesús era la palabra de Dios. Lucas 5:1 pone en equivalencia las palabras de Jesús con las palabras de Dios. Dice de esta manera: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Se agolpaban para escuchar a Jesús. Pero notemos que Lucas demuestra que las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Juan 3:34 nos menciona lo mismo. Dice así: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Hola, adelante, pasa. Buenos días. Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues Él da el Espíritu sin medida. Así que las palabras del Señor Jesús, la predicación del Señor Jesús, son palabras de Dios. Así que como Jesús es el Rey eterno que proclamó la palabra de Dios, tú debes buscar su palabra
para que sea su palabra que transforme tu vida espiritual. Y esto es lo que Jesús quería comunicar en sus enseñanzas. Las palabras que él proclamó eran la palabra de Dios. Y Jesús mismo declaró, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Así que tú debes buscar a Jesús, las palabras de Jesús, porque son las que van a transformar tu vida espiritual. Y volviendo al relato de Mateo capítulo 4, es importante notar que por escuchar el testimonio de Jesús, las personas llevaban a los enfermos. Primero escuchaban a Jesús, querían escuchar su testimonio, querían ver si él era el verdadero profeta o el enviado por Dios. Escuchaban y después traían a los necesitados. No fue a la inversa. No fue primero que llevaron a los enfermos y después, si había tiempo, lo escuchaban. Y muchos quieren que Jesús los ayude, pero después quieren escuchar a Jesús. Jesús es el Rey eterno que quiere transformar tu vida espiritual. Así que no busques a Jesús solo para solucionar tus problemas. Busca a Jesús y sus palabras porque Él transforma tu vida espiritual. Jesús predicó para que sus oyentes reconocieran que el reino de Dios está presente. Él predicó para que todos vieran su autoridad y lo reconocieran como el Rey eterno. Pero también lo demostró con sus acciones. Incluso demostró su autoridad al sanar enfermos. Él demostró que es el Creador. Y él demostró que el reino de Dios no tiene límites. Dios es el Rey porque es el Creador eterno. Por ende, su reino sobrepasa todas las leyes naturales, todas las leyes de la física. Así que Jesús, al sanar a toda esta multitud, al sanar a las personas, está demostrando que Él es el creador que tiene el control sobre su creación. Colosenses 1:15 al 16 nos recuerda que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Así que Jesús está demostrando que es el Rey Creador que tiene control global sobre su creación. Jesús es el Creador que de la nada formó todo. Con el poder de su palabra formó el universo. Con el poder de su palabra formó al hombre. Jesús es el Creador que tiene cuidado sobre su creación. Y Jesús es el Rey Creador que transforma espiritualmente las vidas de todas las personas que aceptan y reciben su palabra. Así que Jesús predicó la palabra de Dios para transformar el corazón del hombre. Y nosotros, a diferencia de este relato que estamos leyendo, no tenemos a Jesús físicamente con nosotros. Jesús no está aquí de pie predicando la palabra de Dios. Sin embargo, tú y yo sí tenemos el testimonio de Cristo. ¿Y cuál es ese testimonio? Las Escrituras. Lucas 24:27 nos demuestra que todo el Antiguo Testamento da testimonio del plan redentor de Cristo, el plan redentor a través del Mesías Rey. Y Lucas 24:27 hace alusión al Antiguo Testamento. Hace alusión a las tres divisiones de la Biblia hebrea: al Pentateuco, la Torá, las Escrituras y también lo que conocemos como libros históricos o comentarios, los proféticos. Así que Jesús da su testimonio
a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Y tú pudieras decir, bueno, solamente entonces debemos de enseñar el Antiguo Testamento porque es lo que da testimonio de Jesús. Pero también tenemos el testimonio de Jesús a través de sus discípulos. Notemos dos secciones, Juan 15, 26 y 27 y Juan 16. Notemos lo que dice Juan 15, 26 y 27. Jesús hablando a sus discípulos. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero notemos dos cosas. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Jesús no hablaba por su propia cuenta, hablaba las palabras del Padre. Y el Espíritu Santo habla las palabras del Padre que dan testimonio de Jesús. Pero notemos también que Jesús dice a sus discípulos que ellos darán testimonio también. Así que Jesús da testimonio con sus palabras, que son las palabras directamente de Dios, pero los discípulos a través del Espíritu Santo estarán dando testimonio de Cristo. Nota Juan 16, 12 al 14. Juan 16, 12 y 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notemos que nuevamente menciona el Espíritu de verdad, pero ahora menciona que Él os hará saber todo lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Jesús comentó a sus discípulos que les daría más revelación acerca de Él a través del Espíritu Santo. Y por la nueva revelación del Espíritu Santo, los discípulos dieron testimonio de Jesús. Y ese testimonio es verdadero, es veraz e incluso es infalible. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, o lo que Jesús está mencionando, es la anticipación del Nuevo Testamento que da testimonio de Él. Está mencionando que el testimonio de los apóstoles será un testimonio que le glorificará y que revelará su persona y su obra. Así que aunque no tenemos a Jesús físicamente, como en este relato, sí tenemos el testimonio de Cristo. ¿Y cuál es ese testimonio? Toda la Biblia entera. Toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, nos declara el plan redentor de Dios a través del Mesías Rey, que es Jesucristo. Tienes en tus manos la palabra de Dios que transforma espiritualmente las vidas de cualquier persona. Las vidas de cualquier persona que está dispuesta a recibir y aceptar el mensaje de Dios para sus vidas. Así que Jesús no es un mago con el que simplemente frotas tu lámpara y él va a salir para solucionar tus problemas o cumplir tus deseos. Jesús, a través de sus palabras, quiere transformar tu vida espiritual. Quiere dar vida espiritual. Que de la muerte haya vida a través del Espíritu Santo. A que tú buscas las palabras de Jesús para que transformen tu vida espiritual. Anhelas y deseas las palabras de Jesús, su testimonio,
para que Él transforme tu vida? ¿O simplemente quieres que Él cumpla tus necesidades? Recuerda que Jesús es el Rey eterno. Jesús es el Rey eterno que quiere guiar tu vida a través de su palabra. Porque su palabra es la palabra de Dios. Nada más puede transformar tu vida espiritual. Y nota lo que estoy diciendo, tu vida espiritual. No estoy diciendo que con Cristo tú vas a tener prosperidad económica. No estoy diciendo que con Cristo tú no vas a estar enfermo. No estoy diciendo eso. Nada más puede transformar tu vida espiritual más que la palabra de Cristo. La astrología no va a transformar tu vida. Los libros de autoayuda no transformarán tu vida. Solamente la palabra de Cristo es capaz y es suficiente para transformar tu vida espiritual. Así que, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Solamente para que ayude a tus necesidades o para que realmente transforme tu vida espiritual? ¿Por qué debo buscar a Jesús? Porque su palabra, su predicación, transforma nuestras vidas. Pero también porque su predicación nos enseña a vivir espiritualmente. Volvamos a Mateo 4, 25 y capítulo 5, versículos 1 y 2. Después de que Jesús predicó, después de que Jesús sanó a las personas, nos menciona que le siguieron grandes multitudes de diferentes lugares. Y nota el versículo 1 del capítulo 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Y qué les enseñó? Notemos que los siguientes versículos nos demuestran muchas cosas. Las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, los que lloran, los humildes. Después vemos que Jesús cumple toda la ley. Jesús enseña sobre el odio, sobre el adulterio, sobre hablar mentiras, sobre la venganza, el amor verdadero. Habla sobre las ofrendas, sobre la oración. Habla también sobre el ayuno, el juzgar a los demás, y todas estas cosas son asuntos prácticos de la vida. Estos versículos son una serie de enseñanzas sobre cómo vivir espiritualmente. Y hoy no vamos a cubrir todos estos versículos, pues será la serie que veremos en las últimas semanas. Pero hoy quiero introducir que esta predicación de Jesús, el Sermón del Monte, es relevante para nosotros. Es importante para nuestras vidas, porque Jesús sigue siendo el Rey. Ahora, ¿por qué digo que es relevante? Porque algunos consideran que el Sermón del Monte solamente es para el reino perfecto de Cristo, que creemos que será en el milenio. Pero esto no es así. Dios sigue siendo el Rey ahora mismo. Así que esas palabras siguen siendo vigentes para nosotros. Y estas palabras nos enseñan cómo vivir espiritualmente. Así que notemos que Jesús vio a la multitud. Jesús les enseñó, proclamó la palabra de Dios y vio las multitudes. Y al verlas, Él decidió enseñarles. No solamente proclamar lo que Dios decía, sino que también proclamó la palabra de Dios para que otros pudieran buscarlo y vivir conforme a su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente Jesús que dio información acerca de Dios. No es como un libro de teología sistemática en el cual nos demuestra toda la verdad de Dios, sino que Dios expone su palabra para que lo conozcas a Él
y por ende lo puedas poner en práctica en tu vida espiritual. No es simplemente información. Dios revela su palabra para que tú puedas vivir conforme a su voluntad. Y notemos lo que dice Juan 17, 6 al 8. Juan 17, 6 al 8. Jesús orando al Padre y está dirigiéndose o está hablando al Padre sobre sus discípulos. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y notemos que dicen, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Notemos que hace alusión hacia la persona de Dios, que la palabra de Dios nos demuestra quién es Él, pero por otro lado nos demuestra el aspecto humano, el guardar la palabra de Dios. Cristo reveló la palabra de Dios para que las personas guarden y sigan la palabra de Dios. Jesús proclamó la palabra de Dios para que otros buscaran a Dios y vivieran conforme a su voluntad. Cristo es el Rey eterno, que Él proclamó la palabra de Dios. Tú debes buscar su palabra para vivir espiritualmente. Él predicó la palabra de Dios para que tú y yo pudiéramos vivir espiritualmente. Jesús declaró en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tú debes buscar las palabras de Jesús para vivir espiritualmente. Él transforma tu corazón, pero Él también te enseña a vivir según la voluntad del Padre. Es solamente por la palabra de Dios y por esa palabra que Jesús predicó que tú y yo podemos ser santificados y de esa manera agradar al Padre. Y por esta razón Jesús enseñaba la palabra de Dios. Él deseaba que su creación viviera conforme a la voluntad de su Creador. Y de aquí radica la importancia de la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Porque las palabras humanas no van a santificar tu vida. Las palabras humanas no cambian tu corazón. Las palabras humanas, por más persuasivas que sean, no van a penetrar hasta tu alma. Y esto es algo que el apóstol Pablo también reconoció. El apóstol Pablo reconoció que lo que necesitaba la iglesia de Colosas era la palabra de Cristo. Él menciona, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. También reconoció lo mismo de la iglesia de los Corintios. Él dice así, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo que necesitamos como iglesia es la palabra de Cristo, que en equivalencia es la palabra de Dios que transforma tu vida, pero que también te enseña a vivir en santidad. Pablo equipara también el testimonio de Dios con proclamar de Cristo. Y notemos estos versículos. Primera los Corintios 2, 1 y 2. Primera los Corintios 2, 1 y 2. A vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado.
Pero notemos que el versículo 1 dice, cuando fui a vosotros proclamándoos el testimonio de Dios. Y 1 Corintios 1:23 menciona que él predicó a Cristo crucificado. Así que Pablo pone en equivalencia predicar a Cristo con predicar el testimonio de Dios. ¿Por qué hace esto Pablo? Porque la iglesia necesita la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que da testimonio del plan de redención y de restauración en Cristo. La iglesia tiene este propósito: predicar la palabra de Dios porque nos da el testimonio de Cristo. Y es por ese testimonio que tú y yo hemos sido salvos, y es por ese testimonio que tú y yo podemos vivir en santidad. Nota lo que dice Tito 2, 11 y 12. Tito capítulo 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Por un lado, la palabra de Dios transforma tu vida espiritual, pero notemos que esa vida espiritual nos enseña a santificarnos. Versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos humanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así que tú y yo debemos buscar la palabra de Cristo porque nos transforma espiritualmente y nos enseña a vivir espiritualmente. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Redimir tu vida, pero también restaurar tu vida espiritual en Cristo. Por esa salvación que tú tienes en Cristo, ahora tú puedes vivir en buenas obras, como nos dice la Biblia. Y esto es relevante, porque la palabra de Dios es útil para cada área de nuestras vidas. No es un diccionario. La Biblia no es un diccionario que solamente acudes a él porque tienes duda de una palabra. La Biblia no es así. Es un libro que te demuestra quién es Dios y cuál es su obra. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. La palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios, a través de su palabra, transforma tu vida espiritual y a través de su palabra te enseña a vivir espiritualmente. Y recuerda que la palabra de Dios es lo que te ayudará a alejarte del pecado. Salmo 119:11 dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios te ayuda a alejarte del pecado, porque te demuestra cuán grande es nuestro Dios. Te demuestra qué tan grande es nuestro Dios, que en su misericordia envió a su Hijo para que tú puedas tener vida en él. Dios, a través de su palabra y a través de las palabras de Jesús, quiere transformar tu vida y quiere enseñarte a vivir espiritualmente. Quiero concluir con las preguntas con las que inicié. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Qué es lo que buscas en la iglesia? ¿Qué es lo que buscas de Jesús? Si solamente buscas que Él solucione tus problemas, tienes una visión distorsionada de lo que significa la vida cristiana. Jesús es la solución a tus problemas, sí,
pero necesitas reconocer que Él es el Rey eterno que gobierna universalmente. Y Él quiere gobernar y guiar tu vida. Jesús vino a esta tierra y Él proclamó las palabras del Padre. Incluso toda la Biblia da testimonio de la persona y obra de Jesús. Debido a que Jesús es el Rey, que Él proclamó la palabra de Dios, tú debes buscarlo para ser transformado espiritualmente, pero también para que puedas vivir para Él. No busques a Jesús solo para subsanar alguna necesidad. Busca a Jesús porque a través de sus palabras serás transformado y porque en sus palabras vivirás de acuerdo a su voluntad. Y sus palabras son prácticas para cada área de nuestras vidas. Así que de esta semana hasta principios de mayo estudiaremos las palabras de Jesús que implican cada área de nuestra vida. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver que Cristo dio testimonio de ti. Y por ese testimonio, palabras también dan testimonio de Cristo. Es porque en tu misericordia y en tu gracia nosotros podemos escuchar que Cristo es el Señor. Muchas personas en el mundo no tienen esa oportunidad o no han tenido esa oportunidad. Muchas personas en el mundo viven con una muerte espiritual. Pero en tu gracia nosotros hemos podido escuchar de tu evangelio. Hemos podido escuchar que tú gobiernas y que tú quieres transformar nuestras vidas y que tú deseas que vivamos de acuerdo a tu voluntad. Es lo que Cristo predicó, lo que también nosotros como iglesia debemos predicar. Pero si en ocasiones solamente buscamos tu palabra para encontrar algo que pudiera subsanar lo que necesitamos, pero nos maravillamos de tu obra, perdónanos si en realidad nosotros no tenemos ese corazón sensible a escuchar tu voz a través de tu palabra. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes cada día a buscarte más, porque solamente en tu palabra seremos transformados espiritualmente y viviremos conforme a tu voluntad. Te damos las gracias y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.